Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, el desearles que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria en el Señor. En esta noche le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder tener este momento del estudio de la palabra de Dios. Y hoy, antes de iniciar, vamos a orar para que este momento sea muy especial y que podamos recibir el consejo de la palabra de Dios a través de este estudio bíblico. Allí donde te encuentres, nos puedes acompañar para iniciar este servicio. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos brindas de poder reunirnos nuevamente, alabando, glorificando, engrandeciendo el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Te pedimos, Señor, que tomes el control total de este lugar, allí donde quiera que se encuentren los que hoy van a recibir este mensaje de tu palabra. Todo estorbo, todo obstáculo, todo espíritu inmundo del aire que pretenda venir a perturbar este momento o cualquier distracción, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Envía espíritu de revelación de tu palabra, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento, para que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, sea escrita, sea grabada en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma y cuerpo, para ponerla por obra. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien hable a nuestras vidas, y que esta palabra se haga viva en nosotros para ponerla por obra y dar fruto al 100%. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Maestro de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Hoy, continuando el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12, el cual la palabra del Señor, bajo la guianza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al 12. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces
Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». Él inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Vemos acá, a través de estos versículos, que el Espíritu Santo muchas veces es el que envía a aquellos hombres, aquellas mujeres que han sido seleccionados por el Señor para ir a llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchas almas necesitadas. Vemos que acá nos habla la palabra del Señor, la ordenación de parte del Señor para el apóstol San Pablo y para Bernabé. Vemos que a través de la antigüedad y de los tiempos actuales siempre ha existido persecución en contra de los siervos, de las siervas de Dios, en contra de la iglesia. Pero esto no es nada nuevo. Si persiguieron al Hijo de Dios, lo mataron, ¿cómo no lo van a hacer también con aquel o con aquella que va, no importando los obstáculos, a sembrar la semilla incorruptible que es la palabra de Dios? Vemos acá, en este versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos acá que la iglesia de Antioquía, que nos habla la palabra de Dios, Antioquía de Siria, la cual era una ciudad. En idioma turco es Antakia. Está ubicada en Turquía, en el mar Mediterráneo, cerca del río Orontes. Y esta ciudad fue fundada por el rey Seleuco I Nicator alrededor del año 300 antes de Jesucristo. Esta ciudad, como lo dijimos, fue fundada en honor de el rey Antíoco, y esta ciudad con este nombre, Antioquía, significa ciudad de Antíoco o perteneciente a Antíoco. Esta ciudad actualmente es la provincia de Hatay, en Turquía, y aproximadamente es habitada por 360,000 habitantes. Y hay algo muy importante, que aquí en Antioquía de Siria fue en donde por primera vez se les llamó cristianos a los hermanos y a las hermanas en Cristo. Y vemos también que de esta ciudad de Antioquía de Siria fue en donde el apóstol Pablo fue su punto de referencia para sus viajes misioneros, para sus 3 viajes misioneros. También nos habla este versículo acerca de los profetas y maestros, lo cual allá en Efesios capítulo 4, versículo 11 nos detalla. Sabemos que los ministerios, los dones ministeriales
es el Señor Jesucristo quien los concede, no es el hombre, no es la mujer, no es ninguna institución religiosa ni de cualquier índole. No, es el Señor Jesucristo que nos concede los dones ministeriales, ya sea evangelista, profeta, maestro, pastor o apóstol. Vemos también en el caso de que Bernabé, en el cual sabemos que era un levita, originario de Chipre, pero era judío. Vemos también que habla de Simón, era el mismo que le ayudó al Señor Jesús a llevar su cruz ya en el último tramo antes de su crucifixión, lo cual está escrito en los evangelios. Este nombre de Simón Níger se relaciona el equivalente a moreno, y en idioma griego es Simos, que significa nariz chata, y en el idioma hebreo significa Dios ha escuchado. Lucio de Cirene. ¿Quién era Lucio de Cirene? Lucio en idioma hebreo significa luminoso o resplandeciente. En idioma griego es Loukios, y en este nombre se deriva directamente del idioma romano, el cual es Lux, L-U-X, que significa nacido al amanecer o luz. Y también nos habla de la ciudad de Cirene. Esta era una antigua ciudad griega en la actual Libia, en el norte de África, y esta era la ciudad más importante de las 5 que fueron fundadas por los griegos, precisamente allí, en lo que hoy es Libia, en el norte de África, como dijimos. Ahí, en la provincia de Cirenaica, se deduce que habitaron aproximadamente 100,000 judíos, que eran de la diáspora, ya que ellos habían sufrido persecución y tuvieron que salir huyendo, especialmente a Egipto y a Cirene, debido a que el rey Ptolomeo Sóter I, rey de Egipto, alrededor de los años 323 y 285 a.C., persiguió a los judíos y también a los gentiles que eran cristianos. Y sabemos que Cirene era una de las ciudades, como ya lo dijimos, muy importantes, y era el principal centro cristiano de ese lugar. Y vemos también a Manaén, dice. En idioma griego, Menahem significa consolador, o el que consuela. Este era un profeta y también era maestro. Aquí lo dice este versículo de la iglesia de Antioquía de Siria. También se le conoce como Síntropos, que significa hermanastro, ya que él se había creado con el rey Herodes, el tetrarca, que era un personaje nefasto que ya lo hemos estudiado en los anteriores capítulos. Este Herodes, el tetrarca, o Herodes Antipas, él fue rey y fue tetrarca de Perea y Galilea desde el año 4 antes de Cristo hasta su muerte, y este tuvo participación en la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, y también tuvo participación en la muerte de Juan el Bautista. Era hijo de Herodes el Grande, y al morir este rey, su hijo Herodes Agripa I le sucedió. Este nombre, Herodes, procede del idioma latín, el cual
sus iniciales son H, P, Q, que significa héroe. Y nos habla también de Saulo, el apóstol San Pablo. Vemos que dice la Biblia en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos aquí un punto muy importante, que sabemos que cuando un siervo o una sierva o un hermano o una hermana en la fe es llamada por el Señor, sabemos que definitivamente va a ir respaldado, va a ir equipado, va a ir fortalecido, porque cuando el hombre, la mujer o alguna institución humana manda a alguien, principalmente a la obra de Dios, es un fracaso. ¿Por qué? Porque tiene que ser un llamado de Dios para nuestra vida. Y cuando el hombre y la mujer quiere hacer las cosas a su manera, significa fracaso. Han habido muchos casos en que el hombre y la mujer, por su propia cuenta, quizás queriendo hacer lo bueno y queriendo hacer las cosas, pero lo hacen a su manera. No lo hacen porque el Señor los envía. El hombre y la mujer muchas veces, aún en el pueblo de Dios, hay mucha rebeldía. Se resiste a seguir la autoridad del Señor. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo muchas veces escoge a los ministros. El llamado es de parte de Dios. Y por lo tanto vemos que dice que ellos, como obreros espirituales, estaban trabajando ya en la obra del Señor. Y nos habla que ellos, dice la palabra de Dios, que ellos estaban prestos y dispuestos a ir a que las buenas nuevas de salvación en Jesucristo fueran recibidas a donde ellos, el Espíritu Santo, los había ya enviado. Entonces vemos acá que definitivamente el llamado es de parte del Señor. No es el hombre, no es la mujer. Y para que comprendamos aún más sobre este tema, quiero leerles este mismo versículo en esta versión de la Biblia Torres Amat Vulgata, la cual dice: mientras estaban un día ejerciendo las funciones de su ministerio delante del Señor y ayunando, les dijo el Espíritu Santo: separadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los tengo destinados. Dios habla hoy. Es la versión de la Biblia que vamos a leer de este mismo versículo. La Biblia Dios habla hoy español nos dice: un día mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Entonces vemos que aquí ya era lo que estamos manifestando, el llamado. Cuando el Señor te llama para que le sirvas en cualquier privilegio, por muy humilde, por muy sencillo que éste sea, o una responsabilidad mayor, no importa, pero el Señor te va a respaldar, el Señor te va a equipar. ¿Por qué? Porque estás siendo llamado y escogido especialmente por el Señor. Y por lo tanto, vemos aquí un paso muy importante, que cuando vamos a una misión, cuando el Señor nos encomienda que desarrollemos los dones, los talentos que Él nos ha dado, o el ministerio o los ministerios que nos ha concedido, es muy importante que las armas espirituales que Él nos ha dado las pongamos a trabajar en nuestra vida. El ayuno, la oración, el clamor, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el poner por obra la misma,
nos va a fortalecer y nos va a dar la fuerza necesaria. El Espíritu Santo va a estar en nosotros constantemente, restaurando y transformando nuestras vidas. Aquí nos habla que cuando hay en todo tiempo, pero también cuando hay una misión que cumplir, es muy importante la oración, el clamor y principalmente la intercesión, orando unos por otros, exhortándonos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Es muy importante, porque así lo dice la palabra. Entonces vemos que antes que ellos partieran, los hermanos y las hermanas de la iglesia en Antioquía habían orado, habían ayunado. Y algo muy importante, que tanto Bernabé como el apóstol Pablo y Juan Marcos, que los acompañó, ellos se consagraron. Nos habla también que los mensajeros de Dios son respaldados por la iglesia también. Y algo muy importante, que la imposición de manos. Dice la Biblia acá en el versículo número 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muchas veces es muy importante el discernimiento de espíritus, el don que nos da el Espíritu Santo, porque no es fácil imponer manos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si el que va a imponer manos o la que va a imponer manos no está totalmente consagrada y respaldada por el Señor, ¿qué va a ministrar? Lo que tú estés viviendo, si estás viviendo en santidad, le estás sirviendo al Señor de todo corazón, eso mismo vas a ministrar. Tu testimonio va a dar fe de lo que tú estás viviendo y estás haciendo para la obra de Dios. Entonces, muy importante la imposición de manos. Fueron respaldados. Y entonces hoy en día también, en este aspecto, como tú lo sabes, amado hermano, amada hermana, la imposición de manos es un tema muy controversial, muy polémico, porque no cualquiera puede imponer manos. Reiterando, si alguien impone manos, tiene que tener cuidado que va a ministrar, si su vida está siendo agradable ante el Señor. Muy importante eso. Entonces dice algo muy importante. Cuando ya partieron, llegan a la isla de Chipre. Sabemos que acá, en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, acompañado de Bernabé y de Juan Marcos, dice la palabra del Señor en el versículo 4. Había entonces ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Vemos entonces que ellos, cuando ya fueron y partieron, llegaron a una ciudad que se llamaba Seleucia. Esta era una ciudad en donde había un puerto, y desde esa ciudad ya viajaron directamente para llegar a Chipre. Esto sucedió aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Y vemos que esta ciudad de Seleucia era una ciudad portuaria en la costa del mar Mediterráneo en Turquía, cerca del río Orontes. Y Seleucia en idioma griego es Seleukia y significa ciudad, casa de Seleuco. Hubo varias ciudades en ese tiempo que llevaban ese mismo nombre. Y vemos lo que es Chipre. Chipre es una isla muy antigua. Está localizada en el mar Mediterráneo, en la región oriental. Su capital es Nicosia.
En la actualidad, la mitad de ese territorio de Chipre, la mitad le pertenece a Grecia y la otra mitad le pertenece a Turquía. Y tiene playas a 70 kilómetros de Cilicia y a 100 kilómetros de la costa de Siria. Y aquí hay un dato muy importante. En Isaías capítulo 23, versículos 1 y en el versículo 12 y en Daniel 11:30 se menciona Kitim. Y muchos estudiosos de la Biblia, esto no es comprobable todavía, sino que es una hipótesis que se cree que Kitim se relaciona con Chipre. ¿Y por qué? Porque en Génesis 10, capítulo 4, se habla de Javán. ¿Y quién era Javán? Javán, recordemos que aparece y que él tuvo 4 hijos: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. O sea, eran los griegos primitivos, lo que se conoce en la historia secular como los jonios. Y también, como un dato muy importante, se deduce que hubieron también judíos chipriotas el día que fue el derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en el año 33 después de Cristo. Y recordemos también, como lo dijimos al principio, que Bernabé era un levita que nació precisamente en Chipre, pero él era de familia judía. Él había nacido en Chipre. Entonces nos habla en el capítulo, dice en el capítulo 5, versículo 5, perdón. En el versículo 5 dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vemos acá, amado hermano, amada hermana, Salamina. Salamina es una ciudad de Chipre a 5 kilómetros de esta ciudad de Nicosia, que es la capital. Y está a 200 kilómetros al oeste del mar Mediterráneo. Y estaba comunicada con Pafos, que era otra ciudad. Y algo muy importante, también habían varias ciudades que tenían el nombre de Salamina, pero no se debe de confundir esta Salamina que está en Chipre con la Salamina que está en Grecia. Y Salamina es una palabra griega, salam, que significa paz. Y nos habla este versículo acerca de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ellos llegaron a predicar ahí las buenas nuevas de salvación. Y nos habla que llegaron a las sinagogas de los judíos. O sea, como lo dijimos también al principio, que allí habían también, debido a la diáspora de los judíos que ya se vivía en ese tiempo debido a la persecución de la iglesia primitiva, muchos llegaron también a Chipre, y ahí habían sinagogas, y ahí fue en donde Pablo, juntamente con Bernabé y Juan Marcos, llegaron a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y acerca de Juan Marcos, él se sabe que nació en el siglo I y que murió en Alejandría, Egipto, que fue martirizado. Y definitivamente también nos habla en el versículo 6 de la ciudad de Pafos, porque dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Vemos aquí como algo, 2 puntos. Primero, Pafos. La ciudad de Pafos estaba en el occidente de la costa de Chipre y era la capital senatorial
de esa provincia. Y hoy en día se cree que en ese lugar se encuentran las ruinas del antiguo puerto puerto marítimo de Bafo, que era en esa ciudad de Pafos, y se hallan a 1,5 kilómetros al sur de la capital de Chipre, Nicosia. Entonces, aquí ya vamos a tocar un tema muy importante. Siempre van a existir los opositores, los que se oponen a Dios, los que se oponen a que la palabra de Dios sea divulgada. A través del tiempo han habido persecuciones en contra de la iglesia. Siempre han existido aquellos enemigos de Dios. El enemigo, que el Señor lo reprenda, ha utilizado las argucias y ha utilizado todas sus argucias sucias para evitar que la palabra de Dios llegue a muchos. Eso desde que este mundo existe. Y vemos acá algo muy importante. Nos narra que en este lugar encontraron a un brujo, a un hechicero, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, que era judío y que llevaba el nombre de Bar Jesús. Este nombre significa hijo de Jesús. Pero miren qué contraste. Porque este malvado, porque no se le puede llamar de otra manera, era un mago, era un falso profeta. Siempre los espíritus inmundos, engañadores, siempre van a estar tratando de perturbar la obra del Señor. Vemos acá cómo empieza un ataque sistemático de las tinieblas en contra del Evangelio. Porque dice en este versículo 7, dice acerca de este hombre malvado, que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vemos acá, amado hermano, amada hermana, que nos habla de un funcionario romano, una autoridad que tenía, por su jerarquía, tenía un cargo muy importante, como era ser un procónsul, dice, llamado Sergio Paulo. Este nombre, Sergio Paulo, se deriva del idioma griego Sergius Paulus, y él estaba en Chipre y se convirtió al Señor Jesucristo. Fue un procónsul de la ciudad de Pafos, y el procónsul, dentro de sus atribuciones, es que él era un gobernador de una provincia con amplios poderes. Él no dependía del gobierno central de Roma, sino que únicamente él estaba en primer lugar bajo la tutela, desde el punto de vista terrenal, del Senado de Roma. Y el otro que estaba, se podía decir, en una jerarquía mayor a él, era el cónsul. Con lo cual vemos que Sergio Paulo, él era un hombre que tenía hambre, que tenía sed de buscar, de saber y de conocer la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero había un obstáculo, había una perturbación, había esa oscuridad que el enemigo trató la forma utilizando a este mago, a este brujo, para que no escuchara el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Vemos que por un lado estaba la perturbación, el obstáculo, pero también vemos que había
como lo dijimos, el anhelo, el deseo ferviente de buscar de Dios de parte del procónsul Sergio Paulo. Y dice que la palabra aquí nos habla que había receptividad espiritual de parte de este romano, de esta autoridad romana, Sergio Paulo. Entonces había docilidad, o sea, había un corazón dispuesto a recibir, a escuchar. Había hambre, había sed, anhelo y deseo genuino de escuchar. Hoy en día, cuando tú tienes hambre, tienes sed de Dios, de su palabra, de su gracia, de su misericordia en Cristo Jesús, siempre va a haber perturbación, siempre van a venir los ataques del enemigo, pero recuerda que la palabra del Señor nos dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y recuerda, no importa los ataques del enemigo en cualquier forma, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, porque Cristo está en nuestras vidas como Señor y Salvador. El centro y la razón de nuestro existir es el Señor Jesucristo. Nuestra máxima autoridad, nuestro comandante general, el general de generales, es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu grandeza, Señor. Entonces nos damos cuenta que siempre, como lo dice el versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre la resistencia de los opositores al evangelio, como lo dijimos, siempre va a existir. Las malas influencias, los falsos, los engañadores. Y definitivamente el Señor nos ha proveído de las armas espirituales para que podamos pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, porque recuérdate que las batallas son de Dios, no son del hombre. Nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, somos seres imperfectos. El Señor pelea la batalla por nosotros. Nosotros solamente hacemos un complemento, pero quien pelea las batallas es el león de la tribu de Judá, el poderoso de Israel, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nuestra fe, nuestra confianza plena está en Él, somos más que vencedores. Amén, aleluya. Yo lo creo de todo corazón. Recibo esa palabra y la pongo por obra. Y yo sé que tú, amado hermano, amada hermana, también, amigo y amiga, que me escuchas, este estudio bíblico que hoy estamos desarrollando, si tú sientes que está tocando a tu corazón, por mucha perturbación, por mucho obstáculo que el enemigo pretenda levantar, no va a poder. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, como lo dijimos anteriormente, no importa los ataques que vengan, no importa los obstáculos. Recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Cuando recibimos esa palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la creemos y la ponemos por obra en nuestra vida. Somos más que vencedores. Y aquí también vemos en el versículo 9 que dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vemos acá que un castigo le vino a este hombre malvado llamado Bar Jesús. Que el Señor Jesús reprenda al enemigo. Hay algo muy importante, y que tú, amado hermano, tu amada hermana, tú lo sabes muy bien. Dios es amor, es grande en misericordia, en perdón hacia la humanidad, pero también es fuego consumidor. Aquellos que a través del tiempo han pretendido levantarse en contra del Señor, aquellos que han perseguido a la iglesia, aquellos que han masacrado a mucho pueblo de Dios, si no se arrepienten, les viene un castigo o les viene un juicio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque aquellos que pretendan levantarse en contra de Él, de sus designios, de sus caminos, que lo piensen. Al hombre, a la mujer, como seres humanos, los podemos engañar, pero a Dios no. Como decían las abuelitas, con Dios no se juega. Y la Biblia nos dice allá en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que el temor de Jehová, el temor de Dios, esté en nuestra vida, porque cuando el hombre y la mujer pierden, rechazan y no tienen el temor de Dios en sus vidas, es triste, es lamentable, porque entonces el enemigo, que el Señor los reprenda, viene y los toma y los manipula. Vemos acá que este hombre malo se opuso abiertamente a que las buenas nuevas de salvación llegaran a este funcionario romano, Sergio Paulo, que era un procónsul, como ya lo estamos leyendo. Y definitivamente le vino un castigo muy severo, porque aquí vemos, dice la Biblia en el versículo 9, que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que fijó en él los ojos. La Biblia nos dice que si tu ojo es bueno, es porque tiene luz tu cuerpo, pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Amado hermano, amada hermana, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos, lo que irradie nuestro semblante, eso será lo que nosotros vamos a dar a los demás. Nuestros ojos son las ventanas del alma. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nuestros ojos son espirituales en primer lugar, y también son ojos físicos que nos ayudan a ver desde el punto de vista físico, desde el punto de vista terrenal. Si en tu mirada tú irradias amor, ternura, comprensión a los demás, eso mismo va a irradiar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. La autoridad que el Señor nos ha dado. Recordemos que el Señor nos ha dado autoridad. Y esa autoridad la debemos de ejercer sabiamente, y cuando la tengamos que ejercer, la debemos de ejercer.
no dudar. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en este hombre malvado sus ojos. Y vemos el castigo que el Señor le manda a este hombre por haberse opuesto, por la maldad de ese hombre. Dice la palabra del Señor, como lo dijimos, dice en el versículo 10, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Miren qué tremendo. Este hombre estaba en su necedad. Este hombre estaba procurando por todos los medios habidos y por haber hacer que el procónsul no creyera. Lo estaba perturbando. Pero sabemos que aún de en medio de la oscuridad siempre va a haber una luz, y esa luz es la de Cristo Jesús, porque recordemos que la luz del mundo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vemos que este hombre quedó ciego. Fue el castigo de Dios para este hombre malvado. Vemos que este hombre practicaba el engaño, la maldad. La actividad maligna en él se manifestaba. Era un servidor del mal. Y para ser, digamos, no señalado, sino que para ser, digamos, hijo del diablo. ¡Qué tremendo! Ya tener esa marca de ser un hijo del diablo, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Era porque este hombre era malo, era malvado, era un opositor al evangelio del Señor Jesús. Y sabemos, ahí estamos viendo que el pelear con Dios trae nefastas consecuencias si aquel o aquella que lo hace o lo intenta hacer no se arrepiente. Vemos qué tremendo castigo que le llegó a este hombre malo. La mano de Dios estaba ya sobre esa persona, pero para un castigo, para una reprimenda que fue muy dura. Esa ceguera física que ese hombre tuvo, esa oscuridad y las tinieblas que lo absorbieron, que él pregonaba, a él tristemente lo absorbió. Y esa es una lección para aquellos que se atreven, ya lo dijimos anteriormente, o que intentan oponerse a la obra de Dios. A través del tiempo han habido perseguidores. Recordemos, sin ir muy lejos, el pueblo judío ha sufrido persecución desde que salió de Egipto. A través de la historia nos damos cuenta cómo ha sufrido el pueblo de Israel, pero también cómo ha sufrido el Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. El imperio asirio, el imperio egipcio, que persiguió, que maltrató y que tuvo bajo esclavitud al pueblo de Israel. El imperio caldeo o babilónico, el medo-persa, el griego y el imperio romano. Qué terrible como tuvo al pueblo de Israel y a la iglesia. Como los cristianos evangélicos, cuando se inicia la iglesia primitiva, empezaron a ser perseguidos por todos los líderes religiosos, por todos los ancianos de Israel que estaban cegados por los mismos romanos. Sabemos esa persecución tremenda que sufrieron los primeros cristianos junto con los judíos, principalmente en la época de los Césares. Luego, a través de ese nefasto
organismo del Vaticano como lo fue la Inquisición. Luego vemos también cuando surge el comunismo, el marxismo, leninismo, cuando estuvo Hitler, cuando todas estas corrientes de este mundo han querido siempre oponerse al Evangelio. Pero si nos damos cuenta, todos estos que idearon todo esto, hoy solamente son historia. ¿Por qué? Porque eran hombres, eran mujeres mortales, pero Jesucristo es eterno. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que en el versículo 12, cuando el procónsul Sergio Pablo vio esto, se convirtió de corazón al Señor. Fue una conversión. Cualquiera diría, como dice aquí la palabra, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, como lo estamos explicando acá. Él creyó de corazón, no por miedo, porque hubiera dicho, como quedó ciego aquel, como ni modo, yo voy a creer porque me va a pasar lo mismo. No. Si le creemos al Señor, es de corazón. Porque recordemos que dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por lo tanto vemos que hoy en día, cuando el hombre, cuando la mujer se arrepiente de sus pecados, viene y busca el perdón de Dios, su gracia, su misericordia, y se acerca a través de Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador de su vida. Dice la Biblia que somos hechos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Nuestro nombre es inmediatamente inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y somos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, con una paz interior como la que nadie la puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el hombre, ni la mujer, ni ninguna institución, ni nada, ni nadie puede dar, solamente el Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Hoy, en esta oportunidad, estos versículos nos dejan enseñanza. El Espíritu Santo, como lo dijimos al principio, muchas veces envía a los misioneros, a las misioneras, los equipa, los respalda. Siempre van a haber opositores, obstáculos, pero siempre, aunque la maldad y el pecado está en auge, pero sobreabunda más la gracia, porque hoy las buenas nuevas de salvación en Jesucristo se están escuchando en la mayoría de los países del mundo, desde el norte hasta el sur, oriente y occidente, desde África, Oceanía, Europa, América y África, desde el polo norte, polo sur, por cualquier medio. Ahí está el Señor Jesucristo tocando a la puerta del corazón de las personas. No le niegues la entrada, porque no sabemos el día de mañana. Hoy es el día, amigo y amiga, que el Señor está hablando a tu vida, así como un día el Señor habló a mi vida. Y hubo obstáculos, hubieron, pero cuando tenemos hambre, tenemos sed. Lo que para el hombre
Para la mujer es imposible, para Dios todo es posible. Y mediante el hombre y la mujer tengan ese anhelo y ese deseo de buscar de Dios, dice la Biblia que aquel que se acerca a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de éste se agradará a Dios. Recordemos, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:16 y 17. No hay otro medio. No es por un hombre, mucho menos por una mujer, ni por ninguna institución, ni por un ídolo, se llame como se llame y sea como sea, no. Es solamente a través de Jesucristo. Recordemos lo que dice la Biblia. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán. Pero dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy hay solución a los problemas, no importa de qué envergadura sean. Hay solución para los problemas. Hoy el mundo está lleno de maldad, de pecado. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. A lo dulce lo ponen por amargo y a lo amargo por dulce. A la luz la ponen por tinieblas y a las tinieblas la ponen por luz. El hombre quiere vivir a su manera. Los tiempos de Noé y de Sodoma se quedan cortos. Pero aún en medio de oscuridad y de tinieblas siempre hay esperanza. Y la esperanza de gloria es Jesucristo. Ya lo dijimos. Y aún más, nos da una patria, una ciudadanía celestial, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Lo que el Señor nos ha prometido, Él lo cumple. Y por lo tanto, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra. Hoy, que este momento, que esta palabra, Señor, tú la siembres en nuestro corazón, que quede grabada para ponerla por obra. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa y linda noche por habernos permitido estudiar tu palabra. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos que hoy, en medio de dificultades, en medio de persecuciones, en medio de incredulidad, siempre tú, Señor, estás tocando a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Tanto los que te conocemos, los que te servimos, los que somos tus hijos, las que son tus hijas, los que somos tus siervos y las que son tus siervas. Necesitamos de ti, Señor. Sabemos que separados de ti nada somos. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Yo te pido, Señor, por esas almas necesitadas, por esas almas que están en cárceles, en calabozos, en bartolinas, en penitenciarías espirituales de oscuridad y de pecado. Muchos están prisioneros y no lo saben, Señor, porque aunque tengan libertad física, libertad de locomoción, pero están presos en pecado, en maldad. Pero yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que hoy nos has dado, sea sembrada, Señor, en nuestros corazones. Que la escribas ahí, para que la pongamos por obra, Señor, por aquellos y aquellas que no te conocen, Señor, y que están sufriendo, y que no hayan qué hacer en sus vidas, que piensan que no hay solución para sus problemas. Pero yo te digo, amigo y amiga, que sí hay solución si le entregas hoy tu vida al Señor Jesucristo.
Sabemos que no es fácil, sabemos que no es una religión lo que estamos predicando. Tampoco estamos predicando mandamientos de hombres o filosofías o doctrinas falsas, no. Estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y sabemos que en medio de las perturbaciones, de los obstáculos, siempre va a haber esperanza. Y esa esperanza es la esperanza de gloria que eres tú, Señor Jesús. Un día tú lo dijiste: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Sabemos que un día vas a venir por tu iglesia, vas a venir por nosotros, Señor. Velad y orad, dice tu palabra. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque cada vez que estamos, todos los días, oh Espíritu Santo, muchos no valoran lo que tú nos das. Nos redarguyes y nos convences de pecado. Restauras y transformas nuestras vidas. Constantemente estás allí, como el fiel amigo, ayudándonos en los momentos más difíciles. Señor, te pido por aquellos que se encuentran sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en sus vidas. Ten misericordia, así como la tuviste un día con mi persona, que me sacaste del fango, que me sacaste de la oscuridad. Así te pido por esas personas, te pido por mi familia, Señor, para que un día te conozcan, para que esa barrera, para que esa ignorancia, para que esa incredulidad sea quitada en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana que está pasando por prueba, por tribulación, por angustia, por enfermedad, que está pasando por un proceso, por un adiestramiento. Dale fuerzas, dale voluntad, dale valor, dale fortaleza para que siga adelante, aún en medio de la dificultad. Dice tu palabra que es a través de las tribulaciones que tenemos que entrar al reino de los cielos. Te pido, Señor, por aquel caído, por aquella hermana caída de la gracia, que un día incluso te sirvió en tu obra, pero que hoy se ha apartado de tu camino, Señor. Ten misericordia, atráelos con lazos de amor y de misericordia. Ten misericordia de sus familias, porque muchas veces las familias son las que sufren las consecuencias, pero no porque tú lo decidas así. Son consecuencias de las decisiones del hombre y de la mujer que muchas veces a su manera y a su voluntad lo queremos hacer. Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que en esta noche mis hermanos y mis hermanas en la fe, amigos y amigas, hoy, como lo dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hoy estamos acá y es mi anhelo, es mi deseo que ha sido de bendición este estudio bíblico. Lo hacemos de la mejor manera, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque aquí, en el caso particular, siempre la palabra de Dios es lo que se va a predicar. No es lo que el hombre o la mujer piense, no es mi opinión, no es mi criterio, no es lo que yo deduzca. No, es esto, es la palabra de Dios. Es el Señor el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es mi anhelo y mi deseo que en la próxima oportunidad que tengamos continuemos este estudio bíblico del libro de los Hechos, capítulo 13. Hoy hemos estudiado los versículos del 1 al 12 y en el próximo estudiaremos del versículo
13 en adelante. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.